Vamos a comenzar. Muchas gracias en primer lugar y mil disculpas por las dificultades que han surgido. Agradeceros, pues eso, una vez más que os unáis a esta conferencia de Roberto. Y bueno, para las personas que se hayan podido conectar, me consta que en esta invitación había varias personas que era la primera vez que se iban a conectar, o sea, que se podían conectar. Así que daros también la bienvenida y presentaros a Roberto Scholtes, que es el responsable y director de estrategia en Singular Bank, que va a dar esta conferencia sobre perspectivas financieras y estrategia de inversión tras las turbulencias bancarias, concretamente los acontecimientos sucedidos la semana pasada en torno a Credit Suisse y Deutsche Bank. Si os parece, antes de ceder la palabra a Roberto, tenéis la opción de hacer preguntas. Cuando termine Roberto, hacemos un turno de preguntas y respuestas y podéis ponerlas en el chat, en la parte que aparece ahí de preguntas y respuestas, y cuando termine las leemos y las va respondiendo Roberto. Pues sin más, Roberto, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por conectarse. Pues no voy a entrar en los casos concretos, tampoco voy a repasar lo que ha estado sucediendo con algunos bancos pequeños, medianos en Estados Unidos, o con Credit Suisse, Deutsche Bank. Lo que quiero centrarme sobre todo es en las posibles consecuencias económicas y financieras y en qué medida esto cambia nuestra estrategia de inversión, teniendo en cuenta que hemos tenido una caída sustancial de las rentabilidades de la deuda pública y un aumento de los diferenciales crediticios, ¿no? Y al final la pregunta que nos estamos haciendo es en qué medida pues tenemos que cambiar o no una estrategia de inversión que ha venido siendo muy conservadora, muy cauta, con la máxima infraponderación que tenemos marcada en la renta variable y con unas duraciones en renta fija todavía cortas y sin asumir excesivos riesgos de crédito en vencimientos largos o en emisores de baja calidad. Y al final la respuesta es que no estamos haciendo cambios todavía por varios motivos, porque pensamos que en la parte de curvas de tipos de interés los bancos centrales todavía van a subir algún cuartillo más. Eso no está descontado ahora mismo por los mercados monetarios y creemos que va a producir un desplazamiento al alza de las curvas que nos dará mejor momento para aumentar duración, porque creemos que los diferenciales crediticios después del repunte de las 2 últimas semanas se van a mantener en los niveles actuales o incluso algo más arriba, especialmente en el high yield o más en Estados Unidos que en Europa. Por lo tanto, también tendremos un mejor punto de entrada en el crédito y porque creemos que todavía el ajuste de los beneficios empresariales y de las valuaciones bursátiles está incompleto. Y por lo tanto, aunque los niveles que vimos en el peor momento de la sesión del lunes pasado quizás sean los buenos para entrar, el momento puede ser prematuro y creemos que tendremos tiempo para tener mucha más visibilidad y no añadir necesariamente posiciones en niveles más elevados. Porque al final este diagrama trata de resumir dónde vemos las cosas, ¿no? Por un lado, creemos que las medidas macroprudenciales de los bancos centrales van a ser suficientes para evitar una crisis sistémica. Eso les va a llevar, por otro lado, a continuar las subidas de tipos de interés. La probabilidad e intensidad de la desaceleración económica, incluso de la entrada en recesión técnica de algunos países, particularmente Estados Unidos, aumenta con el hecho de que los bancos, sobre todo los pequeños y medianos, vayan a tener que aplicar políticas crediticias más restrictivas y esto en consecuencia, como decía, creemos que nos va a llevar a valoraciones y a beneficios algo más bajos que los actuales. Así que si teníamos ya una probabilidad significativa de que fuéramos a ver una contracción de la actividad económica en algunos países, pues creemos que esta probabilidad ha aumentado y que este será el desencadenante para que tengamos el ajuste de estimaciones de beneficios y de múltiplos. Así que nos hemos ido marcando una serie de hitos de qué creemos que ha de pasar antes de que aumentamos riesgo tanto en duración de la deuda pública como riesgo de crédito como posiciones de la renta variable. En cuanto al panorama económico, yo creo que 2 mensajes fundamentales. El primero, la actividad económica, especialmente en Estados Unidos, ya se venía desacelerando en los últimos meses. Esto pronto se irá traduciendo en un deterioro de las métricas del mercado laboral y es lo que creemos que nos lleva
a una contracción de la actividad económica en el segundo semestre. No sé si para encadenar 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB, es decir, para que se califique técnicamente como una recesión, pero sí para que en el conjunto del año la economía norteamericana, si miramos cuarto trimestre contra cuarto trimestre, porque la media anual todavía va a ser algo positiva, en cuarto trimestre contra cuarto trimestre haya estado o vaya a estar prácticamente estancado. Lo vemos en una serie de indicadores compuestos, de indicadores adelantados. Lo hemos visto ya en el comportamiento de la demanda interna privada, quitando acumulación de inventarios del cuarto trimestre, algo, por cierto, bastante parecido a lo que sucedió en España. Y creemos que esta atonía pues va a continuar en los próximos trimestres, porque vamos a tener todavía un descenso de la actividad de construcción, vamos a tener una menor reposición de inventarios, vamos a tener una menor aportación del sector exterior y vamos a tener probablemente ese efecto sobre la inversión en activos fijos por la restricción del crédito. Y luego el segundo mensaje es que las presiones inflacionistas en la parte de servicios y en las tasas subyacentes no están dándose la vuelta. Es cierto que la inflación subyacente en Estados Unidos sí que ya lleva 3 meses de ligero descenso, pero si aislamos el componente servicios y vemos los componentes más pegadizos, más persistentes, estamos en una inflación prácticamente en máximos. Y esto creemos que al final requerirá que la Reserva Federal suba otro cuartillo en mayo, quizás otro en junio, y que nuestro escenario central es que poco más o menos vaya a cumplir los dots que publicó el miércoles pasado. Algo muy parecido sucede en Europa. La gran ventaja que tenemos en Europa es que tenemos el efecto positivo de la atenuación de la crisis energética, tenemos una cierta restitución de poder adquisitivo de las familias en la segunda parte del año, donde los hogares hemos tirado mucho menos de ahorro que en Estados Unidos, se ha hecho también muchísimo menos recurso al crédito al consumo, la restricción del crédito bancario también creemos que va a ser menos intensa y quitando algunos países, especialmente en Escandinavia, creemos que la caída de la actividad en construcción, sobre todo residencial, va a ser también menos intensa. Pero en cualquier caso, vamos a unos cuantos trimestres por delante con crecimiento bastante raquítico, si no negativo. Y ahora la duda es si entramos en un nuevo ciclo crediticio, un nuevo ciclo de restricción. Roberto, Sí. Roberto, disculpa que te interrumpa, es que nos llegan varios mensajes en el sentido de que no se está escuchando bien, debe haber alguna incidencia. Entonces, simplemente hay algunas personas que sí, otras que no. A los que nos estéis escuchando con alguna dificultad, parece ser que va ralentizado el sonido. Si por favor podéis volver a entrar, o sea, salir y volver a entrar, volver a conectaros. Parece ser que se resuelve el problema saliendo y volviendo a entrar. De todas formas, creo que la estamos grabando, así que os la haremos llegar grabada, pero porque nos consta que hay gente que lo está escuchando bien, ¿de acuerdo? Perdona, Roberto, continúa si quieres. Yo de paso me he pasado a los auriculares, pues también esto ayuda algo. Así que decía que tenemos esta restricción del crédito, que al final se va a traducir pues, en una menor capacidad de las empresas, menor apetito por acumular inventarios, por invertir en activos fijos y por contratar. Hay una señal que ya se venía produciendo en los 2 últimos trimestres, que había pasado desapercibida en el mercado hasta ahora, que era el endurecimiento de estándares crediticios que estaba empezando a aplicar la banca en Estados Unidos con menor intensidad en la eurozona, pero que sin embargo todavía no se estaba traduciendo en un endurecimiento de las condiciones financieras agregadas. Es muy importante hacer esta distinción porque el porcentaje de bancos que endurecen los estándares crediticios es muy elevado, no significa que lo estén endureciendo con gran intensidad. Es un indicador de difusión como puedan ser los ISMs y los PMIs, pero ha sido históricamente un muy buen indicador adelantado de cifras de empleo, de crecimiento económico, de inversión en activos fijos y de beneficios empresariales. Así que si nos fijáramos en esta línea rojiza de este gráfico, sin ninguna duda podríamos anticipar que Estados Unidos estará en recesión en el segundo semestre de este año. ¿Por qué las condiciones financieras agregadas están todavía en niveles neutrales, poco más o menos? Pues por lo siguiente, porque, y esto es muy específico de Estados Unidos,
la financiación a los sectores privados, especialmente a las empresas, depende fundamentalmente de los mercados de capitales. En este diagrama, este gráfico de UBS, lo que tenemos es que aproximadamente 2/3 partes del crédito total está en los mercados de capitales. Hay una parte que los bancos intermedian, canalizan en la concesión de créditos, pero luego las titulizan, la empaquetan, buena parte a agencias públicas, agencias federales, de tal forma que en el balance de la banca tan solo reside 1/3 parte del crédito total. Poco más de la mitad de este tercio está en los bancos pequeños y medianos, los que tienen menos de $1/4 trillón de dólares de activos, y como vemos aquí, esto está especialmente concentrado en los segmentos de activos inmobiliarios comerciales y en la parte de otros préstamos o de crédito al consumo. Sin embargo, las hipotecas residenciales y el crédito a empresas no inmobiliarias, el peso que tiene en general la banca y particularmente la banca pequeña y mediana, que es la que en principio puede estar más presionada para restringir el crédito, es menos relevante. Y por lo tanto, en esta situación creemos que más que esos estándares crediticios de la banca, hay que fijarse en los índices de condiciones financieras agregadas. Esta línea negra muestra el de la Reserva Federal de Chicago y estas líneas son los que elabora Goldman Sachs y que publica diariamente. Es interesante ver que en la última semana en Estados Unidos estas condiciones financieras agregadas no se han endurecido. ¿Por qué? Porque aquí se juntan muchos indicadores, pero los más relevantes acaban siendo los de precio del crédito, es decir, tipo de interés más diferenciales crediticios. Y lo cierto es que con el fortísimo descenso de las rentabilidades de la deuda pública de las últimas 2 semanas, en estos términos, la financiación se ha abaratado. Por mucho que los diferenciales crediticios se hayan podido ensanchar, que la volatilidad de los bonos, que según se vaya viendo las cifras de concesión de crédito o de emisión de nuevos bonos en los mercados de capitales, se vaya ralentizando. Así que por el momento no estamos viendo señales peligrosas ni que se esté produciendo un gran riesgo sistémico, ni que de las condiciones de financiación para las grandes empresas especialmente sean particularmente duras. También es muy llamativo en este gráfico cómo, de hecho, las condiciones de financiación, si lo miramos en comparación con los últimos años, son más restrictivas en Europa que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Europa llevábamos más de una década en tipos cero negativo y es la subida de los tipos del Banco Central Europeo y cómo esto se ha transmitido a las curvas de deuda lo que nos está situando en condiciones financieras más restrictivas. Así que desde nuestro punto de vista, en esta crisis bancaria, en esta sensación de que vamos a ver una contracción severa del crédito, estos van a ser los indicadores que nos van a dar las señales más fiables. ¿Y cuál es el mejor indicador adelantado para estas condiciones financieras agregadas, aparte de lo que hagan los bancos centrales y las curvas de deuda? Los índices de estrés sistémico. Y aquí es particularmente interesante el del Banco Central Europeo, porque elabora un índice para la eurozona, para cada uno de los países miembros, también para Estados Unidos, y tiene como 105 indicadores dentro. Y además da subíndices por distintas categorías. Y es un índice que se publica semanalmente. Con el cierre del viernes, pues tendríamos unas condiciones de estrés sistémico que sin ninguna duda han saltado en Europa, pero es curioso ver que no están por encima del nivel de septiembre-octubre del año pasado, que fue una crisis que quizás pasó desapercibida para muchos, pero en donde esos problemas en los que se metió el gobierno británico, cómo convulsionó especialmente los mercados de deuda pública y en ese momento también algunos problemas de Credit Suisse, pues llevaron a una situación de estrés sistémico todavía superior a la actual. Así que es otro índice al que merece la pena prestar atención y que posiblemente pues se pueda ir relajando en las próximas semanas si tenemos más sesiones como la de hoy. Entonces, en la práctica, lo que creemos que va a suceder es que los bancos pequeños y medianos, especialmente en Estados Unidos, lo que van a tratar es apuntalar sus balances reteniendo liquidez. Para ello van a tener que remunerar algo más los depósitos, aplicando unas condiciones crediticias más restrictivas
Y todo esto va a llevar a una desaceleración muy marcada del crecimiento interanual del crédito bancario, que aunque sea 1/3 del crédito total, creemos que también tendrá un cierto reflejo en los mercados de capitales, y lo que va a llevar sin ninguna duda es a un impulso crediticio negativo. Es decir, las cifras de crédito, aunque no estén colapsando, nosotros creemos que es tremendamente improbable un credit crunch, pero aunque las cifras de crédito no estén colapsando, simplemente con que el nuevo flujo de crédito que le entra a la economía real sea menor que en trimestres anteriores, se produce un impulso crediticio negativo, como pudiera ser una política fiscal restrictiva, que produce un impulso fiscal negativo que va a lastrar la actividad económica y va a ser el elemento que posiblemente acabe metiendo al PIB de Estados Unidos, al PIB real de Estados Unidos, en terreno negativo durante algunos trimestres. A todo esto se une la reducción del balance de los bancos centrales. No sé si lo veis en la pantalla, hay un pequeñísimo repunte en la última semana, que es la consecuencia de que la banca haya tirado de distintas facilidades del Fondo de Garantía de Depósitos y de la Reserva Federal, incluido el nuevo programa que se aprobó hace 2 fines de semana. Ahora mismo esas facilidades de liquidez están siendo usadas en 385.000 millones de dólares, pero claro, es poca cosa en comparación con un balance de casi 8 trillones de dólares. ¿Por qué esto es importante? No porque esta reducción del balance vaya a drenar liquidez de la economía real. Lo resta fundamentalmente del sistema bancario, del exceso de reservas que los bancos están depositando en la Reserva Federal. Pero sí que históricamente hay literatura académica, papeles incluso de la propia Reserva Federal, que vienen a estimar en que por cada trillón de dólares que se reduce el balance de la Reserva Federal, los tipos de interés de medio y largo plazo, especialmente en la prima, a través de la prima temporal, tienden a subir entre 10 y 30 puntos básicos. Nuestros propios modelos nos vienen a dar casi 20 puntos básicos, así que ese trillón de dólares que va a reducir la Reserva Federal simplemente con esa reducción ya establecida de 95.000 millones al mes, creemos que va a mover la curva de deuda en aproximadamente 20 puntos básicos. Esto creemos que se sumará a la decisión que probablemente tome el Banco de Japón en alguna de sus próximas reuniones de elevar el tipo máximo al que permite cotizar la deuda a 10 años. Y esto pues se estima, históricamente ha tenido una delta sobre el resto de la deuda pública, al final son vasos comunicantes, de alrededor de un 60-70%. Entonces, si el Banco de Japón sube entre 1/4 y medio punto el tipo máximo al que permite cotizar la deuda, ese máximo ahora mismo está en el 0,50, pero la deuda está cotizando al 0,30, esto creemos que también puede producir otro contagio entre 15 y 25 puntos básicos. Por lo tanto, mantenemos nuestras previsiones de que la deuda a 10 años de Estados Unidos vuelva al entorno del 3,80, que la deuda alemana a 10 años esté alrededor del 2,70-2,80. Son niveles en los que ya estaba hace apenas 2 semanas. Y en estas condiciones se produciría un desplazamiento al alza de las curvas de deuda y, por lo tanto, retornos negativos en los vencimientos más largos. Esto está actualizado hoy a mediodía y, por lo tanto, es una señal muy clara unida a la pendiente negativa de las curvas para mantener duraciones muy cortas en la renta fija. Es muy interesante lo que ha sucedido en el crédito estas 2 semanas, porque lo que se ha producido es ese hundimiento de las curvas de deuda pública y un movimiento prácticamente idéntico de los diferenciales crediticios. Pero la TIR de los bonos con grado de inversión, tanto en Europa como en Estados Unidos, se ha movido muy poquito, se ha movido apenas unos pocos puntos básicos. En el high yield sí que el movimiento de diferenciales ha sido mayor y sí que ha habido un aumento de la TIR. ¿Qué quiere decir? Que desde nuestro punto de vista aquí lo que ha sucedido es que el mercado más o menos ha seguido cotizando los bonos con la misma TIR y es el puro efecto matemático en el cálculo de los diferenciales ajustándose a la caída de las curvas. Si efectivamente se produce esa restricción crediticia, esa desaceleración económica, esa contracción del PIB en algunos países en algún trimestre y un descenso, un goteo de los beneficios empresariales, creemos que los diferenciales crediticios se pueden ir todavía un poquito por encima. No a los niveles que vimos en septiembre-octubre del año pasado, porque fijaos aquí que ese movimiento en buena parte estuvo causado por el aumento del swap spread del diferencial interbancario
por el lío causado por el gobierno británico. Ahora, con todo lo que está sucediendo con Credit Suisse, con Deutsche Bank, el aumento del swap spread ha sido de apenas 15 puntos básicos y se ha revertido esta mañana. Se ha revertido parcialmente esta mañana. Por eso creemos que el diferencial crediticio investment grade en Europa, medido con los índices de Bank of America, puede estar rondando los 170, 180 puntos básicos y en Estados Unidos un poco por debajo. Esto sería 10, 20 puntos básicos por encima de los niveles actuales y sería, si coincide además con una caída de las bolsas, con la correlación positiva o negativa que tienen, se produciría un ensanchamiento del high yield de entre 50 y 100 puntos básicos. Sería un movimiento temporal. De aquí a final de año creemos que prácticamente volvería a los niveles actuales, pero esa combinación de desplazamiento al alza de las curvas y de mantenimiento de los diferenciales crediticios en los niveles actuales o ligeramente por encima nos lleva a unas expectativas de retorno neto en 12 meses inferiores a la TIR. Nos da como un 3,7% en el investment grade europeo también es más o menos ese mismo nivel para el high yield. Por lo tanto, creemos que el punto de entrada está pendiente. Nos hemos marcado más o menos un 4,5% de TIR media del investment grade, ahora mismo está poco por encima del 4 y del 7,80 en el high yield como niveles en los que estaríamos en principio discutiendo si añadir posiciones. En cuanto a la renta variable, bueno, poco que añadir respecto a lo ya conocido. Creemos que el ajuste de beneficios empresariales está incompleto. Nuestra previsión es que acaben cayendo un 6-7% en Estados Unidos y un 8-9% en Europa en el conjunto del año. El primer trimestre, el consenso espera una caída secuencial, una caída intertrimestral del 3-4%, pero creemos que lo que es erróneo es luego estimar que va a haber una expansión de márgenes, una mejora de márgenes y una recuperación muy fuerte de beneficios justo en el segundo semestre, cuando las economías, sobre todo la economía estadounidense, creemos que va a estar básicamente estancada. Así que el número que seguimos manejando son como $205 por unidad de Standard & Poor's para el conjunto de este año, y eso significaría que la bolsa estadounidense, en vez de estar cotizando a un PER 17,5, pues estaría cotizando a 19 veces. Y que las bolsas europeas, en vez de estar cotizando por debajo de 13, pues están rozando las 14 veces beneficios. Por lo tanto, creemos que aquí, en el mejor de los casos, los múltiplos bursátiles van a estar muy topados por arriba y lo más probable es que tengan todavía una compresión. Es cierto que el paso del tiempo irá mejorando, porque poco a poco el 12 meses forward irá mejorando, aunque por supuesto el 12% de crecimiento de beneficios para el año que viene que tiene el consenso parece extremadamente optimista, y por lo tanto los niveles a los que creemos que vamos a acabar viendo los índices son 3.750, 3.800 Standard & Poor's y 3.800, 3.850 de Eurostoxx 50. Son niveles que prácticamente tocamos en el peor momento de la sesión de hace justo una semana, pero lo importante no son solo los niveles, sino hacerlo con confianza, hacerlo con visibilidad. Y por supuesto, y reiterando el mensaje que lanzaba a principios de año, el problema no es tanto de valoración absoluta de las bolsas, sino de valoración relativa. En la medida que el atractivo de la renta fija ha mejorado, especialmente en la parte de crédito en países desarrollados, pues creemos que lo que se va a frenar es el flujo de fondos hacia la renta variable. Y por lo tanto creemos que la relación rentabilidad-riesgo es más confortable en la parte del crédito. Por el momento en el investment grade en plazos cortos e intermedios llegará un momento en que podamos coger vencimientos más largos o apostar más fuerte por el high yield. Y lo último que quería mencionar antes de repasar muy rápidamente un par de ideas alternativas es que el posicionamiento de los inversores más tácticos se normalizó bastante desde el mes de octubre pasado. Es decir, si miramos y hacemos la disección de por qué las bolsas subieron con tanta fuerza desde octubre pasado, el flujo neto de entrada de fondos de inversores tradicionales, de long only, fue mínimo. Realmente fue un cierre de cortos de los CTA, risk parities
y compañías. Y estaban prácticamente neutralizados hace un par de semanas. Ahora se ha reducido un poco la exposición neta, pero hay papel que vender si resulta que se van vulnerando medias móviles, soportes, si vamos entrando en tendencia bajista en plazos de semanas o de meses. Esto creemos que le va a ir poniendo presión a la baja a las bolsas o por lo menos va a limitar mucho la capacidad de rebote. ¿Cómo ajustar carteras en este entorno? En la parte de renta fija, por supuesto, estar en activos monetarios y en crédito de alta calidad. Y dentro de esa estrategia cauta, creemos que se puede implementar por tres vías. Una, directa infraponderación de la renta variable, destinándola a activos monetarios y crédito de alta calidad, pero también dentro de la renta variable, especialmente ahora para aquellos inversores, para aquellos clientes que tengan una exposición elevada a Estados Unidos y especialmente a tecnología de Estados Unidos, si creemos que van a repuntar las curvas de deuda, van a volver a estar presionados en valoraciones. Así que rotar desde Estados Unidos hacia Asia-Pacífico y Reino Unido y pasar de fondos generalistas a sectores sobreponderados, en los que sigue estando el sector bancario, especialmente en Europa. Ahora mismo vuelvo sobre ello. Así que aquí he puesto unas tablas de composición sectorial y de múltiplos para comparar la bolsa británica con otros mercados. Aquí lo que estamos buscando es una combinación de un sesgo sectorial defensivo en la parte de consumo básico y farmacia, sectores value que creemos atractivos y baratos como son energía y financieros, y desde luego una valoración muy atractiva. Y por supuesto reiterar el atractivo de Asia-Pacífico, sobre todo de Japón. Japón no está teniendo un problema de endurecimiento de condiciones de financiación, divisa muy competitiva, beneficiado por la reapertura de su propio país y sobre todo de China, y valoraciones muy confortables. He dejado últimas hojas con algo que de riesgo a los cocos, que al final los bancos optarán por sustituirlo directamente por capital ordinario, ¿no? por CET1. Y primero es importante frescar las magnitudes, ¿no? Estamos hablando de que en el conjunto de la banca cotizada, quitando Suiza, pues son casi 150.000 millones de euros, para que habrá que sumar lo que tienen los bancos del centro y de Europa. Son como el 12% de la base de capital total. Con el paso del tiempo, con vencimientos de 3 años y pico, ejercitando anticipadamente todas las opciones de amortización, pues daría tiempo para digerirlo sin mayor problema. Hay que tener en cuenta que este 12% del capital total en un sector que tiene un ROE ligeramente por encima del 10% es algo que en 5 trimestres se habría acumulado. Es decir, un ejercicio hipotético, los bancos que dejan de pagar dividendos en 5 trimestres, tan solo en 5 trimestres, pueden sustituir entera su base de cocos. Pero, ¿qué pasaría si lo hicieran? Si lo hicieran, se estarían ahorrando, por un lado, los intereses sobre esos cocos, sería un efecto luego neto de impuestos que aumentaría los beneficios en un poco más del 5%, pero diluiría la base de accionistas porque estarían teniendo más acciones en circulación. Y aquí lo hemos asumido que lo diluyen con las valoraciones actuales. Y por otro lado, habría un aumento del coste medio del capital, porque estarían recurriendo a un capital más caro, que son los CET1, respecto a un capital más barato. El combinado sería un 10 y un 12%. Es mucho, es bastante menos que el potencial que tendría el sector si los aumentos de beneficios van calando en su cuenta de resultados y encima se produce una caída a niveles muy anormalmente altos, ¿no? Así que seguimos viendo potencial al sector, sobre todo en Europa. Creemos que hay que estar todavía, o hay que estar sobreponderado en el sector bancario europeo, y cuando las cosas se vayan calmando, se pueden añadir posiciones en estos niveles. Así que termino con el diagrama de asignación táctica de activos. Estamos con la máxima infraponderación en la renta variable, con preferencia por
Europa frente a Estados Unidos, pero sobre todo por el Reino Unido y Asia-Pacífico, y dentro de Asia-Pacífico Japón y sudeste asiático antes que China, y dentro de la renta fija, pues preferencia por los activos monetarios, por el crédito de más calidad y con una previsión de que el precio del barril de petróleo va a acabar por encima de los $80, $86 en concreto, para el final de este año. El dólar, si la Fed vuelve a subir tipos, creemos que puede volver a acercarse a 1,05, por debajo de ese nivel, pues daría otra oportunidad para cubrir posiciones. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora, pues, si hay alguna pregunta. Si os parece, si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerlo a través del botón de preguntas y respuestas en la parte superior derecha de la pantalla, EIR, a la derecha de gente, y en cuanto vayan saliendo, si es que hay alguna, te las leo, Roberto. Entiendo que tú no tienes acceso, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo también. Ah, lo estás viendo. Claro, sí. Os esperamos unos minutos, si queréis, a que os dé tiempo a escribirlas. Vamos a dar un poco más de tiempo, Roberto, porque me consta y me informan que va con retraso el audio, o sea que está ralentizado el sonido. Sí, veo que sale una sobre CMBS. A ver, bueno, estaréis viendo que los analistas están sacando estos días pues unas notas con exposición detallada al commercial real estate, perdón, de los distintos bancos, distintos escenarios de estrés, apoyados también en los que han realizado los bancos centrales, cuánto esto podría suponer una merma en resultados. Y también mirando la exposición a emisores de bonos, ¿no? Desde el punto de vista de las inmobiliarias cotizadas. Aquí la cifra de vencimientos de deuda que tienen en el corto plazo es reducidísima, porque al final las grandes inmobiliarias han estado aprovechando estos años para refinanciarse a tipos fijos y a plazos largos. Así que por ese lado no hay mayores problemas. El riesgo está realmente en el crédito activos inmobiliarios comerciales en Estados Unidos, en el segmento pequeño y mediano. Y además ahí la exposición la tiene sobre todo, a su vez, la banca pequeña y mediana. Los CMBS ya han corregido mucho en valoración y ahora mismo, por lo que he leído, están descontando cifras de impagos entre el 8 y el 10%, que es un escenario que ya parece bastante estresado, teniendo en cuenta que venimos de un proceso bastante largo de estancamiento, caída de los precios y de subida de los tipos de interés. Pero es un factor que va a haber que seguir muy de cerca en los próximos meses, en los próximos trimestres. Y aquí lo más representativo, más que la cotización en el mercado secundario que puedan tener los CMBS, es las nuevas emisiones. Si sale nuevo papel al mercado, cuál es el pricing que tienen que hacer de las emisiones, porque al final van a ser representativas de qué de verdad está descontando el mercado. Y hay una pregunta que ¿cuál puede ser el siguiente problema? No va a ser un problema probablemente de naturaleza distinta, es simplemente la constatación de cuáles son las consecuencias de este endurecimiento de las condiciones de financiación. La parte de hipotecas, en principio, no debería ser especialmente problemática, porque venimos de unos loan to value bastante bajas, venimos todavía de incrementos de precio muy agresivos y los precios en Estados Unidos del residencial de media probablemente se van a estancar o van a estar cayendo un solo dígito. Quiere decir que por ese lado hay mucha holgura para los bancos. El problema es el commercial real estate y el crédito al consumo. Lo que se ha visto en los últimos meses es que muchos hogares en Estados Unidos, según han ido agotando el ahorro acumulado en los confinamientos o las ayudas fiscales, pues han ido tirando de tarjeta de crédito.
y aquí pues va a ir aflorando más morosidad. Así que yo creo que ese es el foco que hay que poner, ¿no? Esos índices de condiciones financieras agregadas, esos índices de estrés sistémico del Banco Central Europeo y cómo cotiza los CMBS y las cifras de morosidad del crédito al consumo en Estados Unidos. Hay riesgo de contagio en la banca europea después de los casos de Credit Suisse y Deutsche. Parece que todo está controlado. A ver, por supuesto, en un negocio que se basa en la confianza, que está 15 veces apalancado y en donde los sistemas electrónicos nos permiten mover los depósitos casi en tiempo real, no se puede descartar que haya más problemas. Lo importante es que el punto de partida es radicalmente distinto al que teníamos en 2007, 2008 y 2009. La primera cifra que tenemos que tener en cuenta es que los bancos europeos depositan cada noche más de 4 billones de euros en las facilidades de depósito del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra o del Banco Nacional Suizo. Los ratios de liquidez y de solvencia son muy confortables. Las cifras de depósitos son también muy altas y además esos depósitos, en la inmensa mayoría de las entidades, están muy repartidas en una base de clientes minoristas, ¿no? Y Credit Suisse era más específico en el sentido de que había tenido una salida de depósitos muy intensa y estaba teniendo también una salida de activos de la parte de banca privada, de activos gestionados de clientes. Es decir, Credit Suisse estaba enfrentando un problema de nula rentabilidad en plena reestructuración de su banca de inversión cuando salían activos de la banca privada. No es algo que en principio estemos viendo en ninguna otra entidad. Así que muy atentos a los índices de estrés sistémico. Porque es muy representativo de lo que pasó el viernes pasado. El viernes pasado, en el peor momento, los CDS senior del conjunto de entidades financieras en Europa estaban ensanchando 10 puntos básicos. Pero el mercado se cebó, se fijó obsesivamente en lo que estaba pasando en Deutsche Bank, que luego en el conjunto de la sesión amplió como 14 puntos básicos y no se daba cuenta que en el sector pues no estaba viendo una situación de estrés, ¿no? Así que no se pueden descartar más problemas, pero en principio la posición de partida es muy sólida, los bancos son más rentables, están mejor regulados, tienen más solvencia y tenemos todos estos mecanismos de provisión de liquidez, los TLTROs, el Bank Term Funding Program que lanzó la Reserva Federal hace 10 días, que hacen que los bancos no se vean obligados a tener que malvender activos si están teniendo una fuga de depósitos. Real estate en Alemania, causas de su caída reciente. Entiendo que se refiere a los REITs, ¿no? A las compañías cotizadas. Aquí veníamos de un periodo de subida de precios, de dificultades de poder trasladar íntegramente la inflación a las rentas y sobre todo de subida de tipos de interés, ¿no? Subida de las tasas de descuento y del coste del capital. Una subida que parece excesiva, teniendo en cuenta que están cotizando con descuentos enormes respecto al valor de sus activos de mercado, que puede sufrir una merma, pero no debería de ser bastante profunda. Luego hay analistas que están haciendo un ejercicio de cuánto aumentaría el coste de financiación, cuánto se recortarían los beneficios si todas las inmobiliarias europeas tuvieran que refinanciar toda su deuda a los tipos de interés de mercado actuales. Pero es un ejercicio, es un stress test, porque hay que tener en cuenta que los vencimientos medios de su deuda son muy largos, que casi no hay vencimientos este año, que el Banco Central Europeo es el mayor tenedor de bonos corporativos emitidos por inmobiliarias ahora mismo y ahora ha dejado reinvertir, pero no significa que ese papel lo vaya a vender en el mercado. Así que parece que es una caída excesiva. Hemos estado haciendo números porque vamos a sacar en abril un informe sobre el mercado inmobiliario, en concreto para el mercado de oficinas en España. El hecho de que las rentabilidades pues, pasen del 3,25 Prime CBD en Madrid al 3,75 4%, eso en un momento además que no pueden trasladar toda la inflación a rentas, deprime valoraciones de equilibrio en alrededor de un 15%. Nuevamente, un 15% después de la subida de los últimos años
y cuando están cotizando con descuentos enormes respecto al valor de mercado, parece que es una exageración, ¿no?, el movimiento reciente. ¿Creéis que van a colear los cocos en los próximos meses ante el aumento de los costes de refinanciación? Bueno, aquí estamos ante ese dilema, ¿no?, que tienen que afrontar los bancos, que por un lado financieramente tendría sentido no colearlos, pero por otro lado habría un riesgo reputacional. Y ya vimos cómo le salió el tiro por la culata al Deutsche Bank el viernes pasado cuando coleó un subordinado que estaba cotizando por debajo del 90%, ¿no? Así que, bueno, probablemente lo que vayan a hacer es ir lanzando señales al mercado con anticipación para que no haya un efecto sorpresa, reiterar que les sobra capital y que pueden colear los cocos sin tener que emitir otros nuevos. Simplemente con la generación orgánica de capital, con los beneficios, con lo que están creciendo, simplemente con no ser más agresivos en pago de dividendos o en recompra de acciones propias, pueden sustituirlo y seguir holgados en ratios de solvencia. Así que el escenario base sería que sí los colean, pero no habría que jugar, darlo por hecho, ¿no? Ahora mismo, con el aumento tan fuerte que ha habido de rentabilidades o la caída de precios, ahora mismo se está descontando como un 80% de probabilidad de que no colean. Quiere decir que si uno se la puede jugar a que finalmente sí lo hacen, ¿no? Si eso es así, pues hay potencial en algunas emisiones, ¿no? Pero ahora mismo no tenemos visibilidad. Los balances de los bancos centrales están llenos de bonos que no valen nada. No es cierto. Los balances de los bancos centrales están llenos de bonos que han sufrido pérdida en precio porque son bonos con duraciones largas y han sufrido en precio por la subida de los tipos de interés. Pero lo que ha estado comprando el Banco Central Europeo es deuda pública, titulizaciones, pequeña cantidad, y bonos corporativos investment grade. Y en el caso de la Reserva Federal, antes ponía el gráfico del balance, casi ni siquiera tampoco tiene deuda corporativa, y lo que tienen son bonos de agencias con loan to values bastante confortables y que no tienen mayor problema. Así que lo que están haciendo los bancos centrales, la FED y el Banco Central Europeo, es no reinvertir vencimientos y cupones. Pero eso significa que no va a aflorar pérdida ninguna. Otra cosa es que luego, en el momento que van subiendo los tipos de interés, pues tienen pérdidas contables, ¿no? El Banco Nacional Suizo ahora mismo contablemente está sin capital. Bueno, esto ha pasado otras veces en el pasado, no tiene mayor importancia. A los niveles actuales y después de la reciente caída, ¿crees que el sector financiero europeo puede ser una oportunidad de compra? Los niveles son buenos, el momento puede ser prematuro. El sector está cotizando menos de 7 veces beneficios, una rentabilidad por dividendo de más del 6%. Creemos que el efecto positivo de la subida de márgenes de intereses va a ser superior al aumento de los costes de remuneración del pasivo, de los depósitos o de los bonos, del aumento de morosidad. Ahora mismo los bancos pueden absorber un aumento, una duplicación del coste del riesgo, teniendo en cuenta que el año pasado de media fueron apenas 30 puntos básicos para el conjunto de la banca europea, y aún así que no caigan los beneficios 2023 frente a 2022. Así que los niveles son muy buenos, pero bueno, habrá que ir probablemente picoteando, ¿no?, ir tomando posiciones paulatinamente. Para alguno de vuestros clientes que puedan hacerlo, lo que han estado haciendo nuestros gestores de sus clientes más sofisticados ha sido vender puts. Vender puts de los principales bancos europeos, muy al de money, al 90 al 95% de precio actual, con lo que ha subido la volatilidad. Al final te está dando unos puntos de entrada fantásticos, y si no, pues estás ingresando primas que van entre el 8 y el 15% en función de qué nombre y a qué nivel estés vendiendo la put. Después de los cocos de Credit Suisse, ¿crees que va a ser un activo no válido para alguno de los fondos institucionales que inviertan en ellos? Ya visteis que el lunes pasado hubo comunicados conjuntos, tanto los reguladores de la Unión Europea como del Reino Unido, Mecanismo Único de Resolución, Autoridad Bancaria Europea y Banco Central Europeo, diciendo que en sus jurisdicciones las acciones siguen siendo las primeras que absorben pérdidas, después van los cocos. Pero en cualquier caso parece ser que
es probable que sea un activo que no sea apto, que ya definitivamente deje de ser apto para la mayor parte de inversores generalistas. Y por lo tanto, al final va a quedar restringido a determinados inversores, determinados fondos especializados, determinadas aseguradoras, fondos de pensiones en porciones muy pequeñas de su cartera. Y por eso, al final, con el paso del tiempo, es probable que parte, por lo menos una parte de ese 12% del capital regulatorio total, que ahora mismo está en cocos, pues acabe siendo sustituido por acciones ordinarias. Y también significa que su tipo de interés, su prima de riesgo, ha de ser probablemente superior al actual. ¿No hay alguna pregunta más? Yo creo que no. O sea que, si os parece, si queréis, lo dejamos aquí. Pediros disculpas en primer lugar porque me constan algunas comunicaciones comentando sobre la calidad de la videoconferencia, que no ha sido técnicamente muy buena. Nosotros, bueno, vamos a intentar averiguar cuáles han sido los motivos, pero lo cierto es que aquí lo hemos estado escuchando bien. Es verdad que nos ha llegado pues eso, el mensaje de que se oía con retraso, pero bueno, entiendo que la hemos grabado y que vamos, escucharemos la grabación y os la haremos llegar junto con la presentación. Y yo estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, si queréis una llamada telefónica. Perfecto. Y luego, pues nada, además, bueno, deciros que es un motivo más para que intentemos hacer este tipo de reuniones presenciales, que además estamos encantados de recibiros en el banco. Aunque comprendemos que, bueno, en este caso hemos querido organizar algo rápido como consecuencia de lo sucedido la semana pasada, y nos parecía que este era el mejor medio, pero es verdad que nada como verse las caras y tener ocasión de reunirnos. Así que nada, de nuevo pediros disculpas, daros las gracias y deciros que os seguiremos mandando pues cada día toda la información que se vaya, todo el contenido, todas las publicaciones que se están haciendo, que os están llegando recurrentemente, pues vamos a seguir enviándoslas para que pues tengáis a vuestra disposición toda la opinión que estamos generando desde Singular. Pues nada más, muchas gracias. Y hasta la próxima. Buenas tardes.